El final de Digital Circus dividió a una parte de los fandoms, ya que digamos que no fue del agrado de todo el mundo. Una de las razones que escuché por ahí es que se debe a que el resto de personajes no se les dio, digamos, el mismo tiempo en pantalla, no se les dio el mismo enfoque que a Jax y a Popni, y pues muchos querían que se nos contara un poco más de su historia, que se les diera un momento un poco más protagónico. De hecho, hace poco estaba hablando con un amigo sobre este tema, sobre el por qué este tipo de personajes se merecían o no se merecían más tiempo en pantalla. Y es donde recordé que muchos usuarios a menudo sacan videos de personajes que estuvieron desaprovechados, de personajes que tal vez tenían un gran potencial, que pudieron dar mucho más, pero que los autores los olvidaron y los desecharon. Pero es donde me puse a pensar, ¿realmente es así la cosa? ¿Realmente todos estos personajes randoms que nos parecen interesantes merecen tanto protagonismo, tanto tiempo en pantalla? Pero en personajes secundarios hay de todo tipo. Están los que cumplen un papel, digamos, de apoyo, que son los amigos del protagonista. Están también los mentores, los que sirven como guía, y también alguno que otro interés amoroso. Aunque también suele pasar que algunos personajes llegan a tener un poco más de importancia, tanto que incluso hasta cumplen un rol de coprotagonistas. Y sí, a muchos nos pueden gustar bastante muchos de estos personajes. Incluso hay ocasiones en las que el personaje secundario llega a ser incluso más querido que el propio protagonista, ya sea por su personalidad, por su diseño, por su aura. Incluso a veces ocurre que de manera no irónica algunos autores, al darse cuenta que este personaje secundario tiene más fama que el protagonista, pues le llegan a dar matarile. No siempre es el caso, pero sí llega a pasar en algunas ocasiones. Pero ¿qué pasa cuando un personaje no tiene suficiente relevancia, no tiene mucho tiempo en pantalla, a pesar de que parecía tener mucho potencial para contar más? Bueno, me puse a pensar en esto con varios personajes a los que la gente llama, sí, desaprovechados, que tenían potencial. Bueno, ejemplos ya han dado muchísimos de estos usuarios. De ahí a que surjan tantos videos de este estilo. Pero, ¿esto realmente es así? Bueno, estoy de acuerdo que sí hubieron personajes que pintaban o daban para un poco más dentro de la narrativa. Pero creo que, hablando en general, creo que muchos personajes sí llegan a cumplir un papel en algún momento. Me explico. Si hablamos, por ejemplo, de series, animes que abarcan bastantes capítulos, bastantes arcos, he visto que sí se ha dado bastante tiempo para algunos personajes. Volviendo con Digital Circus, yo y a muchos más se nos pareció triste que no se nos contara un poquito más sobre la historia de Ragatha, que parecía para muchos la más interesante, aunque también hubieron algunos que decían que también Zubul, Gangle y Kinger merecían el mismo trato que se le dio a Jax y a Popni. Incluso en otros fandoms dicen más o menos lo mismo. Este personaje parecía muy interesante, ¿por qué no se le dio más importancia en la historia? Y miren, tal vez me gane una funa por esto que voy a decir, pero aunque sí eran personajes un poquito interesantes, y aunque yo, como muchos otros, quería saber un poco más sobre Ragatha, creo que los personajes cumplieron bastante bien su papel. Esto lo digo porque mucha gente estuvo obsesionada con que todos ellos tuvieran sí o sí el mismo peso que tuvieron Popni y Jax. Hago hincapié a esto ya que creo recordar que Woodsboro había mencionado que Jax y Popni eran los protagonistas, cosa que esto hizo enfurecer a una gran parte del fandom que quería que los demás personajes tuvieran el mismo peso para la trama. Pero si nos ponemos a verlos un poco más a detalle, veremos que tampoco es que fueran la gran cosa, con el perdón de todos, ya que no sé, Gangle y Zubul diría que sí son personajes un poco entretenidos, con una personalidad que tal vez alguno se identifique, pero no creo que hubiera funcionado tanto un episodio tal vez centrado en contar su lore, toda su historia y esas cosas. Sin contar que en el episodio 4 sí se le dio un poquito más de enfoque al personaje de Gangle para saber cómo era, lo que hacía y todo. Pero la gente como siempre la gente insiste en que tengan más aparición, que tengan más presencia, más protagonismo, que se roben el show y no sé qué. También creo que suele pasar que a veces por querer darle más prioridad a algunos personajes no tan importantes, los protagonistas quedan un poco fuera de lado, cosa que la verdad es que molesta, ya que por ejemplo en la de Los Increíbles se enfocaron un poquito más en darle escenas a Elastigirl, y Mr. Increíble fue
dejado en segundo plano, o incluso en la más reciente película de Toy Story 5, ven que Jessie pues ocupa gran parte en pantalla, mientras que Buzz y Woody pues quedan un poco fuera de lugar. Y miren, no está mal que estos personajes sí tengan un poquito de escenas, que brillen un poco, pero una cosa es darles un poco de escena para que no queden fuera de lugar, y otra muy diferente, que ellos acaparen todo el tiempo en pantalla y que los protagonistas pues sean dejados en segundo plano y de paso que los ridiculicen. Además, hay que decirlo, la historia de Elastigirl no es ni la mitad de memorable como lo fue la de Mr. Increíble con los Omnidroides. Claro, esto lo digo con el debido respeto, ya que tampoco es que sean malos personajes a fin de cuentas. Solo que, como eje central de una historia, digamos que no funcionan del todo. Esos personajes a los que la gente llama súper interesantes, que tenían muchísimo potencial, que podían dar mucho más, realmente no lo son tanto. Y es que si nos ponemos a analizar bien a estos personajes, realmente no es que tengan mucha profundidad o que se les pueda contar más. Claro, es verdad que tal vez pensándolo bien y con un buen guión, pueden ser personajes que pueden contar una gran historia, pero para lo que se nos mostró en dichas obras y para lo que fueron pensados en un inicio, realmente son personajes que no dan para más. Y es que muchos autores, digamos que al momento de crear un personaje secundario, sí cuentan un poco su historia y un poco de detalle para que no sean un personaje plano sin ningún trasfondo, pero más allá de eso tampoco fueron hechos para que aporten mucho para la trama principal. Y es que sí, a muchos de nosotros nos gustaría pues ver más de estos personajes, pero tengamos en cuenta que no son los protagonistas. Porque sí, muchos autores se van a enfocar más que nada en el protagonista, en su desarrollo. Los secundarios van a estar ahí como apoyo para guiar al personaje, para complementar la historia, pero a fin de cuentas son personajes pues bueno, secundarios nada más. Y si bien a veces pasa que los autores les da por enfocarse un poco en ellos, darles un poco más de atención o centrarse o darles una historia un poco más detallada como quiere el fandom, esto no siempre funciona del todo. Pues ya ven que han surgido algunos spin-offs centrados en algún personaje, y si bien algunas veces funciona, casi hablando en términos generales esto falla la mayoría de veces. Por ejemplo, el personaje de Riri Williams de Marvel, lo voy a decir, no me parece un mal personaje. Sí, lo voy a decir, no es un mal personaje para mí. Y como personaje de apoyo pues está bien, funciona ahí, pero hasta ahí, solo como personaje de apoyo. Pues ya vimos que darle un enfoque a estos personajes, ponerlos en el eje de una historia, nada más en ellos, pues no siempre funciona. Pues a fin de cuentas no es que tengan algo interesante que contar para una película o saga completa. Además, muchos no toman en cuenta que algunos de estos personajes secundarios sí se nos cuenta un poco de su historia, se nos da detalles, incluso tienen, digamos, un momento donde ellos brillen. Ejemplo, en la saga de Dragon Ball, Goten y Trunks y Piccolo, ven que toman gran relevancia en la saga de Buu. Se nos ofrecen varios capítulos centrados nada más en ellos. Vemos cómo luchan contra el villano, cómo tienen bastante tiempo en pantalla, o incluso en Naruto hay una saga llamada El Rescate, donde los Genin todos tienen su momento de brillar, todos tienen un enfrentamiento bastante épico, se nos cuentan en flashback bastante de su historia, y aún así la gente sigue diciendo y diciendo que no, están desaprovechados en Shippuden, no se les dan mucho enfoque. Amigo, estos personajes ya tuvieron su momento, ¿por qué dices que están desaprovechados? Ya se nos contó su historia, ya brillaron, ya tuvieron un momento, una batalla épica. ¿Qué más quieres que hagan? Aunque sí concuerdo que hay algunos que tal vez sí merecían un poco de eso, a fin de cuentas tampoco es que tengan que estar haciendo esto cada 2x3. Sin contar que a menudo que avance una historia se nos van a presentar más personajes. Y es lógico que algunos secundarios que ya conocemos estén un poco dejados de lado para darle espacio a los nuevos de que se presenten, de que también tengan su momento. Y es que pongámonos igualmente un poquito en la piel de los autores. Nuevamente les estoy diciendo que la mayoría se va a enfocar nada más en el protagonista. Y si bien le van a dar un poco de desarrollo o un poco de enfoque en algunos secundarios, tampoco creo que se les haga tan fácil crear una historia tan profunda, tan detallada, o momentos muy épicos para cada personaje random que a la gente se le haga interesante. Y sí, digo personajes random, porque algunos personajes que sí la gente dice súper interesantes, con un gran potencial,
Algunos solamente aparecieron un breve momento, solamente aparecieron un par de capítulos, un par de escenas, se nos contó de manera superficial su historia, y porque a alguna parte del fandom le gustó bastante esos detalles, pues dicen: ah, este personaje merece su propia saga, merece más tiempo en pantalla, su propia película. Mano, estos personajes solamente aparecieron un breve momento. O no creo que los autores hicieran estos personajes con la intención de crear algo más. Un ejemplo perfecto que se me viene a la mente es Gamma Jack, de Los Increíbles. Pues realmente, la primera vez que lo vimos, incluso pasó desapercibido. Se nos muestra un breve instante junto a las imágenes de otro Super. Y sí, es verdad que tiene, digamos, un poco de detalle. Hay archivos que nos cuentan un poco sobre el personaje, pero digamos que a la gente estos pequeños detallitos se les hizo tan interesante que se han creado decenas de fanarts. Incluso algunos hasta han querido que se haga una película spin-off centrada en Gamma Jack y los supers que murieron a manos de los omnidroides. Y sí, está bien, pues a veces ya saben que están muchos fanarts o muchas historias, fanfics, para que estos personajes secundarios tengan, digamos, como que una historia independiente. Pero para lo que se nos mostró en dicha obra, realmente no es que den para tanto. Y es que nuevamente, cuando a un personaje secundario se le quiere dar un poco más importancia de la que realmente tiene, incluso eso a veces llega a molestar a los fandoms. Y es que no es que sean malos personajes para nada, tampoco es para que acaparen todo el tiempo en pantalla. A fin de cuentas, nosotros queremos ver un poco más de los protagonistas. Otro ejemplo que se me viene a la mente, y que es más que perfecto, es en God of War, el videojuego Ragnarok, donde ya ven que a muchos fans nos molestó que el hijo de Kratos, Atreus, ocupara una parte en pantalla, pues el juego constantemente nos estaba diciendo: no, este personaje es importante, es el niño de las profecías, es el campeón. Y pues, aunque no es un mal personaje y a gusto personal no me molestaría verlo en algún futuro juego protagonizado por él, lo que es pues a muchos nos interesa estar con el personaje principal, el protagonista, Kratos. A fin de cuentas el juego se llama God of War. Nosotros queremos ver un poco más del personaje. Por eso nos molesta tanto que se le diera tanto enfoque. Y es que su historia tampoco era para tanto. Esto es lo que pasa cuando esos personajes que queremos ver más tiempo en pantalla la ocupan. O también en algunas series o caricaturas, cuando se les da, digamos, más capítulos a los personajes de apoyo que al protagonista, también llega a molestar. Lo cual hasta resulta bastante irónico, pues constantemente la gente pide que se nos muestre más de este otro personaje, que se les dé un capítulo especial en ellos, pero cuando pasa, digamos que a la gente pues ahora le molesta que al protagonista ya no se le dé el mismo enfoque que antes. A fin de cuentas estoy de acuerdo que sí, se les dé tantito trasfondo a algunos personajes secundarios, a algunos personajes de apoyo, pero tampoco es de querer que estos sí o sí tengan un momento protagónico cada 2x3. Que en cada nueva saga ellos vuelvan a brillar, que en cada nuevo capítulo, en cada nueva película que sale ellos tengan que tener más tiempo en pantalla que el propio protagonista. Y es que tengan en cuenta que muchos personajes secundarios solamente funcionan como eso, como personajes de apoyo, nada más, hasta ahí. Que sí, podrían contar un poco más de su historia, pero tampoco que se les dé una película o que se nos dé una saga nada más en ellos, porque no van a tener nada interesante que contar a fin de cuentas, no fueron creados para eso. Y esto va más que nada para aquellos personajes que cumplen, digamos, un papel de alivio cómico, pues ya vimos lo que pasa cuando se les quiere dar más atención de más. ¿Verdad que sí, Planeta Shin? ¿Verdad que sí, Patricio? ¿Los Casagrande? ¿O verdad que sí, señor Carlos Villagrán y sus múltiples programas de Kiko sin el resto de personajes? Aunque bueno, si ustedes creen que me llegué a equivocar en algo, no comparten mi misma idea, o si creen que algunas de las cosas que dije están mal, pues los invito a que escriban en la caja de comentarios. Yo los estaré leyendo, les deseo que se la pasen bien y de lo mejor. Nos vemos en un próximo video.